¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Espero que estén bien, que estén iniciando un buen miércoles. Estamos en nuestro día 94 de devocionales. Y ahora vamos a ver una pequeña historia de este penúltimo capítulo del Evangelio de Mateo, donde, como les digo, vamos a encontrar un personaje que tiene mucho por enseñarnos a pesar de su gran mal ejemplo. Bien. Y antes de iniciar este tiempo, vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias. Padre, te damos gracias, Señor, infinitas, por tu misericordia, por tu cuidado, por el bienestar que pones en nosotros, en nuestras vidas, por las circunstancias que nos permites vivir, Padre, y por también las herramientas que pones en nuestras manos para seguir trabajando, Señor, y creciendo para tu gloria. Te pido que bendigas este tiempo, Señor, que es precioso, donde vamos a estudiar tu palabra, donde vamos a conocer y también reconocernos, Señor, en qué grado estamos nosotros actuando. Bendícenos, Señor, háblanos en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, el capítulo que vamos a leer ahora de Mateo es el capítulo 27 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. Dice: Jesús viene ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas un campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Esto es el versículo 11 al 14. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Bien, aquí ya vemos todo el inicio del proceso de arresto, de juicio y de muerte de Jesús. Y bueno, esto lo vamos a ver en el transcurso de los siguientes días y lecturas. Pero como les decía, vamos a observar aquí a un personaje que nos da un ejemplo importantísimo. Vemos que en el inicio Judas está recibiendo el pago por lo que él había hecho, ¿no? Y él había entregado a nuestro Señor. Como se dice, lo vendió por un beso, o con un beso, ¿no? Y él estaba recibiendo 30 piezas de plata. Me imagino que cuando Judas hizo esto, ni siquiera lo miró a los ojos a Jesús. No tuvo el valor, no tuvo eh, el temple para poder acercarse a Jesús y saber que lo estaba traicionando, ¿no? Y por eso, o esto lo vamos a ver reflejado en el momento del pago, donde él se acerca a los principales de la iglesia, a los ancianos que estaban generando todo este complot para apresar a Jesús, y él empieza a recibir el dinero, y me imagino que en el transcurso del conteo del dinero, él estaba mirando cómo caían las monedas, o él iba contando las monedas, y dice que Judas se sentía arrepentido, ¿no? Él tenía arrepentimiento y este arrepentimiento lo llevó
a tirar las monedas y no a aceptarlas. Sin embargo, podríamos entender que Judas lo que sintió es remordimiento, porque sabía lo que había hecho. Él entendía que había traicionado al Señor. Si bien es cierto, esto era parte del plan, no creo que se sienta orgulloso de ser recordado como esta persona, ¿no? Y es más, a veces lo usamos, no sé, como un adjetivo, ¿no? A las personas que han traicionado tu confianza le dices, oye, eres un Judas, porque prácticamente es sinónimo de la traición, o es la referencia más exacta de la traición que podríamos conocer nosotros. Y Judas sintió remordimiento. Y entendemos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, ¿sí? El remordimiento nos lleva a sentirnos mal aquí en el corazón o en la mente, pero el arrepentimiento nos hace dar un giro total a nuestra vida y hacer otra cosa totalmente distinta. Es muy probable que en el transcurso de tus días o en el transcurso de tu vida tú hayas cometido algún pecado, ¿sí? Y quizá no lo has compartido con alguien y te sientes mal por este pecado. Has tomado algo, has dicho alguna mentira, algo que no era tuyo, tuviste una mala actitud y no has querido cambiarlo. Y sientes que debes cambiarlo, ¿no? Y te sientes muy mal, pero hasta ahí nomás llega tu sentir. Sientes remordimiento, no quieres que esto cambie. Y sucede esto muchas veces con la vida del cristiano, ¿sí? Sentimos remordimiento por los pecados que venimos cometiendo, pero no hay un verdadero arrepentimiento porque rápidamente cometemos el mismo pecado. Y debemos tener en cuenta que nuestro Señor Jesús nos enseña y nos manda a que nos arrepintamos. Él quiere un cambio total en nuestras vidas. Vemos a un Judas y vemos aquí la diferencia abismal, ¿no? Por una parte, Judas, que lleno de, como dice la Biblia, arrepentimiento, fue y se mató, no soportó, no, él ni siquiera pudo afrontar un juicio. Él no pudo ser juzgado, ya sea por los discípulos o por la gente que sabía que él había traicionado a Jesús, y se mató. Él ya no quiso saber absolutamente nada, no lo controló. No podríamos decir, pobrecito, cómo se mató, sino realmente fue un acto de cobardía. Y por otra parte, y vemos en el versículo 11 hasta el 14, vemos el juicio que tiene Jesús ante Pilato. Y que le dicen, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, ¿no? Entonces vemos la diferencia abismal entre hacernos responsables de nuestros actos. Jesús venía a cumplir un mandato. Jesús venía a obedecer lo que Dios le había encomendado. Pero sabía que venía juicio, sabía que venía dolor, y él estaba decidido a asumir la consecuencia, que era el dolor, ¿no? Sin embargo, también entendía todo lo bueno que venía para el mundo a raíz de su muerte. Muchas veces nosotros tomamos decisiones de las que no estamos seguros si nosotros vamos a ser consecuentes de ellas. Y tomamos decisiones ya sea por nuestros amigos, ya sea no sé, por querer ocultar información. Tomamos decisiones para salvar nuestro testimonio, sin embargo estamos quedando mal ante Dios y debemos recordar que terminando este tiempo de vida aquí en la tierra vamos a ir a un juicio. Vamos a ser juzgados y se nos va a hacer toda una rendición de cuentas. Se nos va a pedir una rendición de cuentas en donde nosotros tenemos que responder por cada cosa que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. ¿Estás preparado para ese juicio? Porque recuerda que la muerte de Jesús como tu Salvador es para justificar que a pesar de todo lo que tú hiciste, puedes estar en el cielo. Porque creemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Sin embargo, va a llegar el momento en que tenemos que nosotros asumir esta responsabilidad. ¿Qué postura estás tomando tú? ¿No? ¿Vas a tener cierto temor de lo que tengas que presentarle a Dios cuando llegues a su presencia? ¿O vas a asumir con mucho orgullo lo que estás haciendo en este tiempo para la gloria de tu Señor? Si es que lo estás haciendo, ¿sí?
Aquí vemos la diferencia de juicios, ¿sí? Judas no aceptaba un juicio negativo para su vida y Jesús sabía que había un juicio injusto y a pesar de ello lo asumió. Entonces, todo lo que nosotros estemos haciendo ahora va a ser juzgado en algún momento, ¿sí? Y vemos varios personajes de la Biblia con los que nos vamos a ir identificando. Teníamos hace un tiempo a Nehemías o a alguno de los discípulos de los que hemos venido estudiando, pero ahora está Judas, ¿no? Que lamentablemente despreció la oportunidad que tuvo. Él escuchaba la palabra de Dios en 3D, cara a cara, ¿no? Era palabra viva. Él pudo tomar su mano, él pudo estar cerca de Jesús y aún así solamente sintió remordimiento. Solamente pensó en él, solamente pensó en el beneficio que iba a obtener de un negocio que no llevaba nada, un negocio ilícito. Y por otra parte estamos nosotros, que ahora tenemos la palabra de Dios y estamos aprendiendo tantas cosas en el transcurso de su estudio. Claro, para aprender hay que estudiar y espero que todos estemos teniendo, no sé si este tiempo solamente, pero quizá tienes otro tiempo en el que estudias la palabra, pero que la palabra de Dios al momento de hablarnos nos lleve a un arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás decidiendo hacer ahora? ¿Quieres seguir tu vida y esperar un juicio del que te vas a avergonzar? ¿O quieres continuar tu vida obedeciendo lo que Dios te está diciendo directamente a ti mediante su palabra y ser recompensado por todo lo que vas a ganar al llegar al cielo? Esto lo decides tú. Siempre nosotros vamos a poder guiarte, vamos a poder aconsejarte, pero esto siempre va a ser una decisión personal. Que tu papá o tu mamá sean salvos o que nosotros te hablemos de la Biblia no te da la salvación a ti. La salvación es personal. La relación con Dios es personal y es necesario que lo tengamos claro y trabajemos nuestra vida a modo personal en cuanto a nuestra relación con Dios. Tenemos que preparar el momento del juicio. Tenemos que llegar con una lista de acusaciones mínima, pero también con una lista de obras que nosotros podamos presentarlas agradables ante nuestro Señor. Que estén teniendo un buen día, chicos. Que Dios los bendiga mucho y sea Él obrando y hablándoles, pero también seamos nosotros escuchando y obedeciendo. Cuídense.